Poder compartir con todos ustedes, pastores del Distrito Central. Gracias, Carolina, que no sabía tu nombre, pero qué lindo ver ese trabajo de la nueva generación. Me encanta y me apasiona. Bueno, vamos a orar para entrar en el segundo mensaje. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra que siempre nos confronta, nos exhorta, pero también nos edifica. Ayúdanos, Señor, a poder oír lo que tú quieres hablar a cada uno de nuestros corazones. Te pido, Señor, que tú me des tu gracia y tu unción para poder compartir el pensamiento que tú has puesto en mi corazón. Y te damos desde ahora, Señor, toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén. En el capítulo 21 del Evangelio de Juan, el Señor está dando sus últimas instrucciones ya en los días finales después de su resurrección, afirmando el corazón de cada uno de sus discípulos. Y en el versículo 15 en adelante, el Señor habla a la vida de Pedro muy personalmente. Le hace 3 preguntas. Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y la respuesta de Jesús fue, apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta a Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Pastorea mis ovejas. La tercera vez, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro se entristeció y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Y el Señor vuelve a decir, apacienta mis ovejas. Por 3 veces le repite esto. Y lo que Jesús quería dejar muy marcado en el corazón de Pedro, ese líder que continuaría la obra que él había comenzado, junto con su equipo de los otros discípulos, era recordarles que esas ovejas eran las ovejas del Señor. Por eso le dice, mis corderos, mis ovejas, mis ovejas. Y él quería recordarle de la manera como yo las he cuidado, como la manera como yo les he pastoreado. Yo quiero que ustedes lo hagan. Y una de las áreas que realmente más se necesitan hoy es un corazón pastoral. Tenemos infinidad de iglesias, tenemos infinidad de pastores, pero realmente no muchos con corazón pastoral. Y este pasaje nos habla realmente de la necesidad de entender, número 1, que no son nuestras ovejas, son las ovejas que el Señor ha colocado en cada una de las obras que usted tiene a su cargo para que usted pueda derramar el corazón verdadero pastoral. No son nuestras, son del Señor. Y lo más interesante es que cuando a uno le encomiendan algo o le prestan un carro, casi siempre usted va a cuidar más eso que lo propio, mucho más. Lo va a cuidar mejor. Y eso a manera de introducción, este no es el texto que voy a trabajar. Quiero que vamos a un libro, a Primera de Samuel, capítulo 21. Y vamos a leer aquí 10 versículos, porque el título del mensaje que quiero
predicar es un verdadero corazón pastoral. Estamos hablando de la restauración del sacerdocio. Y este capítulo nos habla de un sacerdote que tenía un corazón pastoral. Permítame leerlo, capítulo 21 de Primera de Samuel, versículo 1 en adelante. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era premiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Tal vez tú dirás: bueno, ese pasaje no tiene nada que ver con restauración del sacerdocio, con un corazón pastoral. Pero sí, quiero compartir 4 puntos importantes, muy importantes, respecto a un verdadero corazón pastoral. Recuerden lo que dije antes: tenemos muchos pastores, pero muchos pastores. Podemos exportar pastores, pocos con corazón pastoral. Miremos 4 características hermosas en este pasaje de un verdadero corazón pastoral. Ahimelech era el sacerdote. Y el primer punto es que Ahimelech proporciona refugio para David en medio de un tiempo crítico. El versículo 1 y 2 dice que David estaba huyendo de Saúl y llegó a buscar al sacerdote Ahimelech en Nob. La tierra se llamaba Nob. Interesante, porque Nob significa lugar alto. Y en medio de la angustia por la obsesiva persecución de Saúl, el odio, los celos, David tuvo que dejar su familia, tuvo que dejar su tierra. Fueron momentos de profunda tristeza, momentos duros de soledad y de angustia. Y David llega a Nob a buscar al sacerdote, a buscar realmente refugio mientras huía de su enemigo. Y ahí llega. Y la primera cosa que yo quiero que miremos es cómo Ahimelech le proporciona refugio a David y refugio a sus hombres. Hoy estamos viviendo un tiempo de pánico en el mundo entero, no solamente en Colombia, en el mundo entero. Pero ahora,
Pero desde antes, nosotros realmente vemos que los días que estamos viviendo no son días fáciles, no solo ahora, desde antes. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, en el versículo 25 al 26, describe las características realmente que marcan los días anteriores, estos días y los que seguirán, porque son días que nos hablan de que la venida del Señor está cerca. Dice el versículo 25 y 26 de Lucas 21, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, mire cómo dice, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar. Ahora, aquí no está hablando del mar, de los océanos. Cuando la Biblia habla del bramido del mar, está hablando de las naciones. Cuando habla de la tierra, habla de Israel. Aunque obviamente hay tsunamis, hay terremotos, hay muchas de esas señales, pero dice que la gente estará en angustia y estará en confusión a causa de todo lo que oímos, lo que pasa en las naciones, las amenazas de guerra, tantas cosas que están pasando. El COVID ahora, que nos tiene alarmados a todos. Versículo 26 dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Está anunciando de las señales antes de la venida del Señor. Dicen los expertos que los consultorios de los psicólogos y de los psiquiatras hoy son los más frecuentados. Hoy sabemos que las situaciones de depresión, de angustia, llevan a tantos al suicidio. Muchos niños suicidándose, mucha juventud suicidándose. Pero ¿sabe qué es lo triste? En los últimos 6, 7 años hemos recibido noticias muy tristes de pastores suicidándose. En California, en días pasados, en meses pasados, se suicidó un pastor joven que trabajaba justo con depresión, dando seminarios de depresión y ayudando a otros a salir de angustia. Se suicida. Se suicidó hace poco en Brasil otro. En Brasil se han suicidado muchos. En México se suicidó un pastor, un hombre de una palabra tremenda. Tuve el privilegio de compartir en varios congresos junto con él. Se suicidó a los 41 años. Hay angustia, hay pánico. Y sabe, nuestras iglesias, la iglesia que tú pastoreas, debe acoger, como Ahimelech proporcionó a David ese refugio. La gente que llega a las iglesias que tenemos el privilegio de pastorear, debe sentir que es un lugar donde va a encontrar paz y donde va a encontrar una restauración. Y eso es parte del cuidado pastoral. Ese era el corazón de Ahimelech. Acogió a David, acogió a sus hombres. Tengo el privilegio de pastorear la iglesia, la casa del Padre. Estamos bajo la cobertura de nuestra iglesia central Filadelfia, con la cual llevo 42 años junto con mi esposo, nuestra iglesia madre, hasta el día de hoy. Esta iglesia que el Señor nos dio para pastorear nació en el tiempo de la visitación del Espíritu Santo a la Iglesia Católica, donde se formaron los grupos carismáticos. Y aunque conocí al Señor y fui mentoreada en mis primeros meses por un pastor evangélico de la Pentecostal Unida, Pentecostal Trinitaria, seguimos en la renovación carismática cuando vinimos a vivir a Bogotá. Y el interés de este grupo era que los católicos pudieran conocer el Evangelio y pudieran conocer a Cristo
de una manera diferente, como en ese tiempo, claro, por la persecución que hubo sobre la iglesia evangélica, el evangélico le daba garrote al católico. Y en lo primero que hablaba era de la idolatría y de muchas cosas. Y comenzamos con este grupo y muchos católicos llegaron allí para conocer a Cristo de una manera compartiendo el amor, no la condenación. Y pues al tiempo, sin imponerles, dejaban su religión tradicional para encontrar el camino, la verdad y la vida. Con el tiempo el grupo dejó de ser grupo y se convirtió en iglesia. Pero no teníamos nombre. Y buscando al Señor que nos diera un nombre, en uno de los aniversarios, Dios nos dio el nombre. Se llama la Casa del Padre. Y es un privilegio poder ministrar la iglesia. Pero con el paso del tiempo yo me doy cuenta que no solamente nuestra iglesia es la casa del Padre, sino que ha sido por años la cueva de Adulán. La cueva de Adulán, porque ahí nos han llegado los heridos, los amargados, los enlutados, con sus vidas hechas pedazos. Y Dios nos ha dado el privilegio de restaurar a muchos que hoy son grandes líderes, a muchos pastores también, heridos, vueltos nada, desechados, condenados. Y así como David trabajó en la vida de sus grandes valientes, hoy yo me gozo, ¿sabe?, de ver tantos que Dios me permitió trabajar sus vidas de una manera muy especial. Yo sé qué es esto. Así es que la primera característica de Ahimelech, el sacerdote, fue que proporcionó refugio para David y para sus hombres en un tiempo de mayor crisis, de mayor necesidad. No olvide eso. Si usted ha sido llamado como pastor, usted no puede perder el norte en esto. Usted necesita pedirle al Señor que su congregación, la que Dios le ha dado, se convierta en un lugar de sanidad, en un lugar de restauración y en un lugar de formación. Segunda característica que encontramos aquí en la vida de este sacerdote es que Ahimelech proporcionó alimento para David en un tiempo de hambre. En un tiempo de hambre proporcionó alimento para David y para sus hombres. David llega con hambre y sus hombres llegan con hambre. El versículo 3 le dice: ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas para compartir con mi gente. Tenemos hambre. La gente hoy tiene hambre, amados. La gente que llega a nuestras congregaciones tiene hambre. Tiene hambre porque no les ha llenado el mundo, no les ha llenado sus éxitos profesionales, no les ha llenado nada. Tiene hambre. ¿Y sabe qué? Usted y yo debemos tener pan, pero no cualquier pan. Ahimelech le responde a David: no tengo. Y aquí quiero hablarles de las características del pan que Ahimelech le proporcionó a David. Estas características es la clase de pan que usted, como pastor, como sacerdote, tiene que proporcionarle a las ovejas del Señor. Y la primera característica de la respuesta de Ahimelech es que le dice: yo no tengo pan común, David. Recuerde, usted debe tener no pan común. Le dice: no tengo pan común. El versículo 4 le dice: no tengo pan común. No podemos dar a las ovejas cualquier pan. Hoy la gente tiene hambre y tiene sed. Tiene hambre de comida sólida, no de la comida chatarra que hoy escuchamos por las redes. Hay buenas, pero otras muy malas, en su mayoría malas. Yo tengo mi propio dicho y le digo a las ovejas: dime qué ves por los canales cristianos en la televisión y entonces te diré quién eres. Dime qué lees y te diré quién eres. Háblame, ¿cuál es tu reto en tu vida?
tu referente. Y entonces podré saber qué clase de cristiano realmente eres. Cuando Ahimelech habla de pan común, nos habla a nosotros. Usted tiene que marcar su congregación con un ADN excelente, con un buen ADN, con una impronta. Me gusta ese término, impronta. Y usted sabe qué es. El diccionario dice que la impronta es el riesgo peculiar y distintivo que una persona deja en sus obras y que la distinguen de las demás. Una impronta. Usted tiene que marcar la gente a la cual usted pastorea con un buen alimento. Yo soy mamá, yo soy abuela, yo soy esposa y soy ama de casa. Pues soy pastora, pero Dios me sacó de mi vida de hogar, me llamó desde mi vida de hogar. Soy excelente cocinera, me encanta la buena comida y me encanta la buena mesa. Servir así sea el plato más sencillo en una buena mesa. Y esto para las pastoras. Si usted va a mi casa va a comer bien, va a comer saludable, pero va a comer bien, va a comer una buena comida. Entonces para mí es muy fácil asociar la predicación con lo que por años mis hijos han comido, mis nietos han comido, y cuando hablo de mis hijos hablo de mi yerno y hablo de mis nueras. Entonces es muy bueno porque ha sido una buena comida y nutritiva, no comida chatarra. Tú no encuentras una hamburguesa preparada a última hora, una salchicha, un sándwich, no, comemos bien y me encanta porque así mismo yo he caminado en poder dar a la gente que Dios me ha puesto una buena comida. Pero en cuanto a lo espiritual, yo tengo que reconocer, después de esta reunión yo tengo una entrevista que van a hacerme del seminario Berea, de la iglesia El Lugar de Su Presencia. Y una de las preguntas acerca de la predicación es, ¿dónde recibió usted eso? Y yo tengo que reconocer de dónde. Yo vengo de una iglesia que tiene un ADN, que tiene una impronta maravillosa, y es la sana doctrina. Mi referente no fue una mujer cuando Dios comenzó a usar mi vida, porque en ese tiempo las mujeres no predicaban, solamente a niños y solamente a mujeres, aunque yo sentía que lo que Dios me estaba llamando a hacer iba más allá de las mujeres. Pero sabe, mi referente fue mi pastor, que ya partió con el Señor hace ya 12 años, Pastor Colin Crawford, un excelente maestro, un excelente predicador. Pocos como ese hombre. Yo sí puedo decir, como dijo Pablo, yo estuve sentada a los pies de un Gamaliel, un hombre que cuando predicaba desde el título tú sabías a dónde te llevaba, un hombre que basaba cada mensaje en la palabra de Dios. Teníamos muy pocos invitados para predicar en nuestra iglesia y la verdad no necesitábamos. Teníamos un buen maestro y un buen predicador. Y esa fue una impronta que mi iglesia me dio. Ese fue un ADN hermoso. Y yo agradezco al Señor por mi iglesia. Y agradezco a mi Dios por mis pastores, Pastor Colin y Pastora Miriam, que sigue siendo mi pastora. Ahimelech no tenía pan común. Yo espero que después de esto usted no tenga pan común. Hoy hay tanta comida chatarra desde los púlpitos. He escuchado personas que llegaron y me dijeron, amo mi iglesia, amo mi iglesia. Tengo que salir porque llevo años escuchando una palabra que no me llega al corazón. Tan superficial, a veces repetida, a veces lo mismo. Y no estaba criticando a sus pastores, no estaba criticando a su iglesia, la amaba, le costó salir. Y me dijo, tengo que salir, porque tengo que buscar pastos diferentes. Pastor que me está escuchando, pastora, usted no puede dar pan común.
Esa es la comida chatarra que hoy encontramos cuando usted va a los Estados Unidos y a otros países. Usted tiene que dar pan sólido, no pan común. La segunda característica que él habla de su pan, Ahimelech, le dice, no tengo pan común. Y el versículo 4 sigue diciendo, solamente tengo pan sagrado. Escuche, pastor, escuche, pastora, un pan sagrado. El verso 6 lo vuelve a repetir. Así el sacerdote le dio el pan sagrado porque allí no había otra clase de pan. ¿De qué me habla el pan sagrado? Me habla de un alimento, de una palabra, de una enseñanza, de una predicación que siempre debe estar basada en la palabra de Dios. Cuando Pablo escribe sus cartas desde la cárcel a Timoteo, su hijo, su discípulo amado, en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 15, le dice, Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Le dice, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Amados, esto tristemente hoy es lo que escuchamos. Pero Ahimelech habla de un pan sagrado, el pan que está basado en la palabra de Dios. En la misma carta, en el capítulo 4, versículo 1 al 4, Pablo le dice, te encarezco, Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y esto es lo que hoy, amados, está pasando. Esto está sucediendo. Yo compartí en la primera enseñanza que he tenido el privilegio de estar en grandes eventos en las naciones de la tierra. Y cuando me ha llegado la invitación y le he aceptado y luego viene el flyer donde están anunciando, veo que me toca y empiezo a sentir tanto miedo, tanto temor con grandes hombres y supuestamente grandes ministerios de hombres y mujeres. Y digo, Dios mío, ¿yo qué voy a dar? Y cuando tú vas a un evento, no solamente vas a dar, tú quieres recibir. Y con tristeza tengo que decirte, hay tanto show, hay tanto zapateo, hay tanto grito, y de palabra no hay nada. Tristemente tengo que decírtelo. Así es que el pan que dio Ahimelech no solamente no era un pan común, era un pan sagrado. Cuando Jesús inició su ministerio, las multitudes le siguieron. ¿Y sabe por qué le siguieron? Porque tenían hambre, porque tenían sed, porque estaban cansadas de tanto sacro, de tanta religiosidad, tanta superficialidad. Es por eso que cuando los alguaciles fueron a prenderlos, se quedaron oyéndolo y regresaron sin Jesús y les preguntaron los sacerdotes, ¿dónde está el que te mandamos a prender? Y la respuesta de ellos en Juan 7:46, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y su palabra fue sencilla, pero fue profunda, fue transformadora, fue edificante. En capítulo 6 de Juan, cuando él estaba hablando y hablando de su cuerpo, de su sangre, hablando de su sacrificio, la gente no entendía. Muchos de los discípulos que le habían seguido se fueron. Y Pedro y los discípulos le dijeron, Señor, dura es esta palabra, ¿quién la podrá entender? El Señor dijo, si ustedes quieren pueden irse,
Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? 3 características. No era un pan común, era un pan sagrado, pero también había otra característica, era un pan caliente. En el versículo 6 dice, el sacerdote le dio pan sagrado, porque allá no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová. Escuche esto, para poner panes calientes el día que ellos fueron quitados. Me habla de la frescura del mensaje. Me habla de esa frescura que solamente puede venir ese mensaje en la intimidad con Dios, en la intimidad con el Espíritu Santo. Me habla de esa frescura que siempre tiene la palabra, que aún tú puedes ir a una porción de la palabra que ya has predicado y vuelves a ir a ella y será otra. Me habla de esa frescura. Yo te pregunto, ¿de dónde bajas tus mensajes, pastor? ¿De internet? ¿O los bajas del cielo? Si los bajas del cielo, van a tener frescura. Van a tener la frescura del Espíritu Santo. Qué hermoso cuando Jeremías, en el capítulo 15, versículo 16, dice, fueron halladas tus palabras y las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cuando usted va al capítulo 3 de Ezequiel, Ezequiel está en una transición. En el capítulo 1, él está junto a los cautivos, él es sacerdote allí, él está ministrándoles como un pastor, pero ahora Dios lo está llevando a un nivel profético mucho mayor. Y en el capítulo 3, le dice Dios en el versículo 1, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Mira el proceso, cómelo para que puedas hablar. Mientras tú no comas este rollo, no vas a tener de qué hablar. Y abrí mi boca, dice, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí. Y fue a mi boca dulce como la miel. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué bendición! ¡Qué lindo realmente como el Señor nos reta a buscar ese pan caliente, ese pan fresco! No lo busque por internet. Búsquelo en su presencia. Búsquelo en la intimidad con el Señor. Él le va a dar y le va a dar maravillosas perlas, cosas preciosas, hermosas que el Señor tiene para ti y tiene para mi vida. ¿Sabe? Viajo mucho. Por ahora no. Este año solamente alcancé a cumplir compromisos con España y luego con México y entró la cuarentena. Todo el año estaba ya programado, pero Dios puso su propia agenda. Tengo una costumbre muy linda. Cuando me subo a un avión, y generalmente por mi estatus, no porque pida, nunca pido, siempre voy en clase normal, pero por el estatus de tantos viajes, siempre estoy en primera clase, ascendida. Es mucho más cómodo. Tengo una buena mesa y cuando me subo a un avión, lo único que saco es mi cuaderno y mi Biblia. Antes sacaba el iPad, pero ahora no, porque tengo Logos, tengo el programa Logos, y ahí en Logos puedo tener todas las concordancias, tengo la concordancia, todos los comentarios que quiera. Entonces no, lo único que saco es mi cuaderno y mi Biblia. Y desde que mi avión arranca hasta que llega a su destino, que a veces son 10 horas, 12 horas, a veces 7, a veces 4, a veces 3, normalmente en las horas largas,
Algo hermoso que yo he experimentado es que le digo, Señor, aquí estoy para meterme en tu palabra y escuchar tu voz. Y sabe, recibo casi la mayor parte de mis mensajes. Los recibo a 10,000 metros de altura, porque estoy más cerca del cielo, la revelación llega más rápido. Allí han nacido mensajes, han nacido libros, han nacido tantas cosas. Me encanta, me encanta. Y tengo mi lugar secreto en casa, que es mi estudio. Y allí paso horas. Estos días de cuarentena tengo un cuaderno que lo he llamado Los Tesoros de la Cuarentena, donde escribo todo lo que Dios me ha mostrado. Allí tengo mensajes que ya están listos, que solo espera que Dios me dé la orden. En mi iPad tengo un programa que se llama Pages, y allí tú vas a encontrar una carpeta que dice en construcción y otra carpeta que dice en espera. En construcción, porque ahí voy anotando todo lo que Dios me está hablando. Allí hay títulos que no tienen desarrollo, allí hay porciones que no tienen desarrollo. Y en espera hay mensajes que ya están listos, pero solo están esperando la orden de Dios. 3 características hermosas. No era un pan común, era un pan sagrado y era un pan caliente. No recaliente sus mensajes, estoy hablando calientes. No coja el que predicó y vuélvalo y cámbielo para que... No busque el mensaje del domingo a última hora. Dedique en la semana, búsquele. Y cuando usted presente ese pan, sea un pan caliente, ungido por el Espíritu Santo. Una palabra que cambio, transformación, trae revelación y trae gozo, consolación, alegría, tantas cosas hermosas. Ahimelech no tenía un pan común, tenía pan sagrado y tenía pan caliente. Necesitamos reevaluar esto como pastores. Así es que, número 1, Ahimelech proporcionó refugio. Número 2, Ahimelech proporcionó alimento. Pregúntese, ¿cuál es la clase de alimento que hoy estoy dando? Mire, usted no necesita dar un mensaje lleno de tanta teología, de tantas palabras rebuscadas. Usted necesita recibir del corazón de Dios a su propio corazón para que usted le pueda dar al corazón del pueblo lo que usted ha recibido y, por supuesto, lo que ha vivido. Número 3, características de un verdadero corazón pastoral. Ahimelech no solamente proporcionó refugio para David, no solamente proporcionó alimento para David, Ahimelech proporciona arma para David. En el versículo 8 en adelante, David le pregunta, ¿tienes aquí a mano lanza o espada? Ahora, pues el sacerdote no iba a tener armas, pero Ahimelech tenía arma, tenía una espada, y nada menos que era la espada con la que David había matado al gigante. Ahora, en este punto, quiero que miremos algo. Ahimelech le entrega el arma, le entrega porque él veía en el corazón de ese joven el llamado a pelear, un llamado verdaderamente de un guerrero. Pero también Ahimelech sabía que él tenía un llamado real, que él asumiría el reino. La noticia de la unción que Samuel fue a la casa del padre de David tuvo que haberse escuchado. Ahimelech proveyó el arma que necesitaba. El verdadero corazón pastoral es el corazón que tiene una visión clara del llamamiento de otros. Como pastores, nosotros tenemos que mirar no solamente lo nuestro, sino ir mirando la transición generacional. Es muy importante, muy importante. Este es un tema que me apasiona y que Dios me ha entregado por muchos años ya atrás, lo que es lo generacional. El corazón pastoral tiene que empezar a ver
realmente lo que es la nueva generación. Es el que tiene esa visión para ver el llamado que hay en la vida de otros, los dones que hay en la vida de otros. Y entonces es como los va formando y es como los va capacitando, los va equipando para luego enviarlos, que es lo hermoso, o hacer la transición hermosa. Ese verdadero corazón pastoral no piensa solamente en él, sino en los otros. Muchas veces las ovejas no ven sus dones, no ven sus llamados, y ahí es donde realmente se requiere tan importante esta visión de poder equipar. Cuando nosotros vamos al libro de Efesios, en el capítulo 4, estamos hablando precisamente de los dones ministeriales. Estamos hablando aquí de lo que Pablo está presentando, los dones del ministerio. Y en Efesios capítulo 4, el versículo 11 en adelante dice: y Dios asimismo, Jesús constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Habla de los 5 ministerios. Versículo 12, el propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Para eso estás tú, para eso estoy yo, para realmente formar, para equipar, para adoctrinar, para adiestrar. Por eso es tan importante tu alimento. O producimos discípulos superficiales o producimos discípulos maduros que disciernan, que cuando escuchen algo, que cuando salga lo último en guaracha, en predicación, porque mucha gente va atrás de todo eso, puedan discernir, no, eso no es, aquí no me formaron, haya un fundamento, edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, dice Efesios 2:20, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Tenemos una responsabilidad de formar, de mentorear, de capacitar. Qué hermoso. Tú ves siempre un Moisés con un Josué. Qué hermoso. Un Elías con un Eliseo. Tenemos un Pablo con un Timoteo. Un Bernabé con un Juan Marcos. 2 generaciones. Importantísimo. Importantísimo que entendamos la necesidad de formar. Yo creo que en este tiempo, más que nunca, tenemos una generación que se está levantando y que necesita ser guiada, ser equipada, ser mentoreada, ser pastoreada, ser cuidada. Qué importante. Ahimelech le entregó el arma, él sabía lo que necesitaba de allí en adelante. Y también es importante que la generación nueva, esta generación que hoy está ocupando cargos, que hoy en tu iglesia ocupa un liderazgo, entienda la importancia de la generación anterior. Y aquí tengo que hablar de las 2 cosas, que es muy importante porque hay una generación nueva. Juan Carlos es una generación nueva. Veía a los chicos que están en la adoración, en la alabanza, excelente adoración, excelente. Yo estaba siendo tan tocada, tanto en la primera como en la segunda. Estos jóvenes nos necesitan a nosotros. Es muy importante. Pero en Israel,
En Israel nunca ponían a arar la tierra 2 bueyes jóvenes. En Israel la costumbre es que para arar la tierra ponían un buey joven con un buey mayor, no voy a decir viejo, mayor. El buey joven, si ponían otro buey joven, se desnucaban porque cada uno iba para su lado. Pero caminaban los 2 bueyes. El buey mayor sabía dónde ir. El buey joven tenía fuerza, pero el buey mayor sabía dónde ir. Qué importante es no solamente nosotros equipar, formar, sino la generación joven, reconocer los valores y los tesoros que hay en la generación mayor. Llámense padres en su casa, en su hogar, llámense pastores. Y me encanta, por ejemplo, el pasaje de Job, capítulo 8, versículo 8 al 10. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, hermosísimo. Dice, tan solo pregunta a la generación anterior. Presta atención a la experiencia de nuestros antepasados. Porque nosotros nacimos apenas ayer y no sabemos nada. Nuestros días sobre la tierra son tan fugaces como una sombra. Sin embargo, los que vivieron antes que nosotros te enseñarán la sabiduría de antaño. Necesitamos la generación nueva. En estos días nos tocó aprender a predicar a través de las plataformas. ¡Wow! Y yo no estoy en mi casa. Y yo no estoy con todo el material que hubiera necesitado, de micrófonos ni nada. Tengo solamente mi celular y un iPad. Pero llevo desde que comenzó la cuarentena predicando, aprendiendo. Mi nieto es un experto, pero mi nieto no está con nosotros, ya él se casó, él estudió cine, él trabaja a través de todo esto y además es un gran predicador. Y me ha tocado llamarlo y escribir al principio, número 1, toca aquí, mándeme la foto, hágale la rayita donde tengo que tocar. Bueno, ya he avanzado, ya he aprendido cómo hacerlo y sigo aprendiendo. Esta generación es potente, tiene una inteligencia increíble. Esta generación es maravillosa, pero esta generación necesita caminar en yunta con la generación mayor. Usted todavía no ha terminado, pastor. Usted tiene mucho que aportar y esta generación tiene que honrar la generación anterior. Ahimelech proveyó arma para David. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Entonces, número 1, proveyó refugio. Número 2, proveyó alimento. Número 3, proveyó arma para David, que nos habla precisamente de equipar y de formar el carácter de esta nueva generación y de poder lanzarlos desde nuestros hombros y que no tengan que repetir como nosotros, que nos costó tanto trabajo. Hoy yo me gozo porque hay muchas mujeres que pueden ser lanzadas desde mis hombros, no solamente mis nietas, no solamente mi hija, y mis hijos, sino hijos espirituales, hijas espirituales. Cuando yo comencé me tocó desde abajo, pero uno de los presidentes de los Estados Unidos, creo que fue Isaac Newton, él dijo algo hermosísimo, dijo, solo podemos alcanzar las grandes alturas cuando hemos sido lanzados desde los hombros de grandes gigantes. Qué hermoso. Y es que ellos no tienen que repetir lo que nos tocó, ellos van a pagar sus propios precios. Ustedes jóvenes que nos están escuchando van a pagar sus propios precios, pero necesitan la sabiduría, porque la sabiduría no se adquiere de un día para otro. Y termino con mi cuarto punto, cómo tener un verdadero corazón pastoral. Ahimelech estuvo dispuesto a dar su vida por David y la dio. Tristemente, en el capítulo 22, Saúl es avisado por un hombre que estaba allí cuando David llegó donde Ahimelech. En el versículo 7 del capítulo 21, ese Doeg edomita era el principal de los pastores de Saúl. Y entonces, cuando Saúl arrecia su persecución, este hombre
le dice mentiras. Y le dice que David había llegado donde Ahimelech y que Ahimelech había consultado a Jehová para darle dirección a David. Y tristemente, en capítulo 22, usted puede leer esto en casa, del versículo 6 al versículo 19. Qué tremendo, era una mentira. Y Saúl le dijo que había conspirado contra él, que había consultado y que había ayudado a David. Y tristemente, Saúl mata a Ahimelech y a todos los sacerdotes que estaban allí en Nob. Pero antes de morir, Ahimelech defiende a David y le dice, no, yo no he consultado. ¿Por qué había yo de conspirar contra ti? Versículo 13, le dice que sí había conspirado. Y dice, no. Y él le dice, yo no he conspirado. Y David ha sido un buen hombre y lo defiende y habla bien. Eso le costó realmente la muerte. Y un verdadero corazón pastoral está dispuesto a dar, escúcheme bien lo que voy a decir, no me malentienda, yo no estoy diciendo que lo van a matar a usted, no, pero dar su vida de otra manera, dar su tiempo, morir a veces a nuestros propios intereses, a veces a nuestro tiempo de comodidad o de descanso. También está dispuesto a defender a aquellos que conoce y que ama. Entre el pastorado, ustedes como Misión Nazareno, aquellos que tú amas y que tú puedes decir, no es verdad lo que tú estás diciendo, a defender, a morir al tiempo. A Ahimelech le costó la vida. El Señor dijo en Juan capítulo 12, versículo 24, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Pero si cae y muere, llevará mucho fruto, pero mucho fruto. Hay algo que me toca mucho de la vida del Señor. Cuando usted va a Mateo capítulo 10, dentro del ministerio que el Señor estaba realizando, es hermoso porque dice que Él recorría las ciudades, que Él recorría las calles, Él recorría predicando todo el evangelio del reino. Y dice que Él vio las multitudes y las multitudes iban dispersas, me llama la atención, dice dispersas como ovejas sin pastor. Y tuvo compasión de ellas. Y cuando usted va a Mateo capítulo 14, encontramos en el versículo 13 que Jesús recibe una noticia muy triste. Los versículos anteriores hablan de la muerte de Juan el Bautista, cuando Herodes lo decapitó. Versículo 13, le trajeron la noticia a él. Oyéndolo, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto. Le dolió, quería hacer su duelo, quería estar con el Padre. Y se fue a un lugar desierto y apartado. Pero cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y los sanó a los que estaban enfermos. Predicó todo el día, les habló. Luego les dio de comer la multiplicación de los panes y de los peces. Y cuando terminó el milagro, versículo 22, enseguida hizo Jesús a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Despidió a sus discípulos. Entre tanto que él despedía a la multitud. Verso 23, lo cité en la reunión pasada. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y pasó toda la noche orando. Ahora, ¿qué es lo que quiero darte a entender? Tuvo compasión. Él iba para estar con su padre, pero se negó para atender porque tuvo compasión de ellos. Porque la gente estaba sin pastor y estuvo con ellos y los alimentó y los cuidó. Y ya al final fue a buscar al Padre y a derramar su corazón allí y a orar. Un verdadero corazón pastoral
es un corazón que tiene estas 4 características. Número 1, proporciona refugio. Número 2, proporciona alimento. Número 3, provee arma, equipa, forma. Número 4, está dispuesto a dar su vida por lo que Dios realmente le ha entregado. Concluyo mi mensaje. Hoy necesitamos hombres y mujeres dispuestos a pastorear, a cuidar, a formar las ovejas del gran pastor, porque no son tuyas ni son mías. Comenzamos el mensaje con la pregunta que Jesús le hizo a Pedro: ¿me amas? 3 veces. ¿Y cómo le contestó? Cuida mis corderos, pastorea mis corderos, pastorea mis ovejas. Y quiero cerrarla con esta escritura. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1 al 4, para ti, pastor. Y dice Pedro: y ahora una palabra para ustedes, los ancianos de las iglesias. También yo soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, dice Pedro. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, como pastor, igual a ustedes, les ruego, dice Pedro, que cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, háganlo con amor, no lo hagan de mala gana, no por el beneficio personal que pueden obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Y así, escuchen esto, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y de honor eterno. Ha pasado muchos años desde que Pedro fue confrontado con las 3 preguntas de Jesús. Ahora ya está anciano y ahora está hablando a los pastores y diciéndoles ahora él: cuiden del rebaño que el Señor les ha entregado. No lo cuiden por ganancia, no por dinero, no por plata. Cuídenlo por amor, por pasión. Hagan la obra bien. Un verdadero corazón pastoral es un corazón como el de Ahimelech. Que el Señor nos ayude a poder vivir este corazón en nuestras vidas. Oremos allí. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos confronta en esta mañana. Tu palabra, Señor, que nos muestra áreas de nuestra vida como sacerdotes, como pastores, respecto a tus ovejas, Señor. Ayúdanos a reevaluar, ayúdanos a mirar hacia adentro, ayúdanos a preguntarnos si verdaderamente nuestro corazón está cumpliendo con estas características que había en la vida de Ahimelech. Queremos hacerlo mejor, Señor. Queremos cuidar tus ovejas. Queremos recibir esa corona de gloria el día en el tribunal de Cristo. Queremos cuidar lo que tú amas, tus ovejas. Ayúdanos a amarlas, a sanarlas, a alimentarlas, a pastorearlas conforme a tu corazón, Señor, porque tú eres el gran pastor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Damos por este hermoso tiempo, Señor. Gracias, Padre. Damos a ti en esta mañana, Señor, por cada ministro, Señor, del Evangelio que está aquí conectado con nosotros, Señor. Gracias también te doy a ti, Señor, por la vida de la pastora Igna, Señor, a quien has usado hoy de una manera especial. Señor, pedimos que esta palabra, Dios, que pueda sobre nuestras vidas, Señor, de fruto al 100%, Señor. Sí, Señor.
en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros ministerios, amado Dios. Señor, ayúdanos en esta obra, en medio de este tiempo, Señor, en el cual tú nos has permitido pastorear, Señor, en medio de una pandemia, Señor. Pero por encima de todo, Señor, sabemos que necesitamos de tu unción, de tu poder y de tu gracia para seguir adelante, Señor. Padre, de una manera muy especial ponemos a la hermana Aina de Suárez delante de ti. Bendigo su vida, bendigo su matrimonio, bendigo a sus hijos, Señor. Pido que sigas dándole las fuerzas y la gracia, Señor, la palabra, Señor, para seguir adelante con su ministerio, Señor. Hay una gran responsabilidad sobre sus hombros y pedimos, Señor, que seas guiándola, ayudándola, Señor, y guardándola, Señor amado. Pido que estés pidiendo, Señor, para todo lo que ella necesite, Señor, y ayudándola, Señor, en medio de estos tiempos, Padre. Señor, gracias por este tiempo. Señor. Nos quedamos en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret. Amén. 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 Muchas gracias. Muchas gracias, Pastora Igna. Fue una bendición haber podido compartir con usted. Gracias por esa palabra tan especial. Y bueno, sabemos que todo el equipo ministerial, el cuerpo ministerial del Distrito Central Norte está muy agradecido con usted. Y aquí también están nuestras autoridades de la Iglesia de Nazareno también enviando. Qué lindo. Muchas gracias. Ha sido un privilegio. Gracias a todos ustedes, pastores. Que Dios me los bendiga grandemente. Un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Bendiciones, Gracias. pastora. Bueno, mis queridos pastores, ya estamos llegando al final de nuestro tiempo de ayuno del distrito y está con nosotros también nuestro hermano Luis Mesa, el coordinador integral de Ministerios para Colombia. Pastor Luis, bienvenido. Pastor Luis. El pastor Luis se fue. No, está con el audio apagado. Ok, ahora sí, Juanito. Buenos días. Un saludo afectuoso para todos los pastores del distrito, para todos los líderes. Entiendo que están las juntas con ustedes allí. Y también para todos los hermanos. Entiendo que están por Face. Sí, un saludo afectuoso para todos ustedes. Qué lindo que este tiempo lo hayan separado para buscar al Señor, su presencia, para ser alimentados con la palabra. Agradezco a Dios por esa palabra de la hermana Aina, con las características de un buen pastor, ¿no? Que nos alimenta y nos desafían también. Juanito me dijo que